Ya pasa un minutito de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Ustedes saben, se aprobó en el Parlamento con los votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, 2 del Partido Nacional, el de Botana y bueno, y el de la suplente de Sartori, para una ley que asegure los créditos laborales a los ex trabajadores de Casa de Galicia por un monto de 30 millones de dólares. Posteriormente trascendió que el presidente va a vetar por estas horas parcialmente ese proyecto. Para hablar de estos temas recibimos a Botana. Buen día, bienvenido. Buenos días. Bueno, con la alegría de anoche, con la alegría de la Celeste y la expectativa de qué sucederá con esta situación de Casa de Galicia. Son 20 millones el costo, 20 millones el costo de la norma que nosotros proponemos. Bien, primero que nada, usted en notas posteriores a este desacople, digamos, del oficialismo que apoyó esta iniciativa, que usted ya venía trabajando la de antes, mencionaba que confiaban que el presidente no vetaría esta situación, esta definición. ¿Cómo toma que ahora es prácticamente un hecho de que sí la va a votar y por lo menos parcialmente? Yo dije que el presidente no debería vetar porque acá no hay nada inconstitucional, no hay creación de gasto. Y la ley es para que se cumpla con la ley del despido cuando se produce el despido en cualquier empresa, la ley 19.690 es la que rige. Se pagan los despidos desde un fondo de los propios trabajadores y de los propios empresarios para el cual se aporta al Banco de Previsión Social en cada vez que se cobra un salario. Y bueno, y lo otro es para que se cumpla con los trabajadores que se obligó cada empresa que recibió el beneficio de tener socios a absorber. Tenían que absorber 21 trabajadores cada 1000 socios nuevos. Tomaron los socios, cobraron las cápitas, no absorbieron los trabajadores. ¿No absorbieron en esa medida o no absorbieron en No absorbieron en esa medida, incluso pasaron algunos trabajadores por dentro de las empresas y después los corrieron y en otros casos los destrataron bastante en los lugares a los cuales les tocó y no eran gente que no se supiera a quién se estaba tomando, gente con trayectoria, con años, conocida, por lo cual lo bueno y lo malo era sabido desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal de cada uno. No era un joven que se estaba probando, pero respecto del tema de la plata, el tema es así. Y en los casos, si hay responsabilidad pública en el tema, que yo pienso que la hay, el Ministerio de Salud Pública estaba interviniendo Casa de Galicia, después fue la justicia la que la cerró, después fue el legislativo el que le quitó los socios, es decir, 3 actores del Estado intervinieron en el proceso de que esos trabajadores quedaran sin empleo. Por lo tanto, pienso que hay responsabilidad del Estado en este sentido. Pero en el caso de que no la hubiera, claro, si no hay responsabilidad, si no hubo responsabilidad del Estado, debe aplicarse la ley que se aplica a todos los funcionarios de las empresas que son insolventes a la hora de quebrar. ¿Cuál es esa ley? La 19.690. ¿Qué dice? Que los despidos se pagan de ese fondo del que hice mención hasta una cantidad de 105.000 UI, que eso es algo más de 600.000 pesos. Eso es lo que se debe hacer. O sea que si es por el lado de lo público, si se considera que hay intervención pública hay que pagar. Si no hay intervención pública y es empresa privada, también hay que pagar. No hay escapatoria en este caso. Se dice que no se puede gastar todo, o sea, se consumiría todo ese fondo del BPS y admite la legislación que solo para un caso se pueda consumir todo ese fondo. Sí, la ley no dice nada en cuanto a que el Estado no se deba responsabilizar. Lo que sí dice la ley es que Rentas Generales puede nutrir ese fondo y después se resarce
con los nuevos aportes de los trabajadores a lo largo del tiempo. Pero esta es una situación financiera de ese fondo dentro del Banco de Previsión Social, pero que no debe afectar el derecho de los trabajadores. ¿Por qué le vamos a pagar además 170.000 pesos a trabajadores con una formación, con una trayectoria? Es el despido de un kiosco, son 170.000 pesos y a casita. No, ahí de verdad que me parece... En ese sentido, Bianchi, por ejemplo, la senadora desconoce la normativa cuando señala, por ejemplo, que es una empresa privada que quebró y el Estado no tiene responsabilidad sobre los trabajadores. Bueno, es un honor para mí discrepar con Graciela, porque Graciela es una legisladora sumamente solvente, todos lo sabemos. En este caso, yo releo la ley y en ningún momento dice que no se pague. Lo que dice es que los trabajadores y los empresarios aportan todos los meses para justamente estos casos. Público y privado. Para empresas privadas que quiebran de manera insolvente y no pueden atender sus créditos laborales. Esto es lo que sucede en este caso y esto es lo que se debe hacer. No hay vuelta, me parece. ¿Y por qué piensa que el presidente entonces igual insiste con el veto? Usted se conoce hace muchos años con el presidente, ¿no tuvo una instancia de diálogo, un contacto? No sé si está enojado con usted porque de alguna manera se desalineó de lo que votó la bancada del Partido Nacional. No, para nada, para nada es así. Obviamente mantenemos la misma cordial relación y la libertad de obrar cada uno de acuerdo a su leal saber y entender, siempre buscando la unidad, por supuesto, pero se me ocurre que en este tema el asesoramiento que ha habido no ha sido el mejor, porque cuando empezó este proceso, yo advertí en la sede del propio Ministerio de Salud Pública que eso que se podía arreglar con 7 millones de dólares iba a terminar costando 50. Me dijeron que no. Bueno, ya estamos pagando 8 de esos 50, que es la responsabilidad por la deuda de la empresa, que es con fondos de las AFAPs y por lo tanto es con garantía del Estado. Lo advertí, hubo mal asesoramiento allí. Pero obviamente el presidente le tiene que creer a sus asesores. Lamentablemente, si asesoran bien o mal, el presidente no podemos obligar al presidente a estar en todos los detalles de todas las cosas. ¿Usted entiende entonces que ante eventuales juicios el Estado va a perder de los trabajadores? Ya hay sentencias por el doble de la plata que estoy hablando. Quien está cuidando las finanzas públicas... ¿El doble de lo que señala la ley? De los 600.000 pesos, de lo que dice esta ley y de lo que dice la 19.690, que es la original. Eso dice 600.000 pesos. Hay sentencias por 1.200.000 contra Casa de Galicia. Pero todos sabemos cómo funciona la justicia laboral en este caso. Va a haber repetición contra el Estado. Pero además, yo sinceramente no entiendo... ¿Por qué discriminar a estos trabajadores específicamente en un país que además no se caracteriza por esas cosas y en un gobierno que ha protegido a los trabajadores como ninguno? Porque no lo he visto desamparar jamás a los trabajadores en ninguna circunstancia. No entiendo qué hay detrás de esto para hacer esa discriminación con estos trabajadores. No, yo no me pongo a aventurar, nada, no lo hago, pero me pregunto por qué no cumplir la ley, por qué discriminar a estos trabajadores. Sinceramente no le veo las razones. Claro, cuesta comprender que haya un mal asesoramiento, ¿no?, al presidente. Cuesta bastante. Cuesta bastante. Yo este tema lo he debatido con los actores de gobierno internamente
en varias instancias, a esta altura en 5 o 6 instancias. Y hasta ahora no se me ha dado un solo argumento que cambie esta posición. El único argumento que se me dio en algún momento es una empresa privada. Y bueno, yo digo, bueno, y para las empresas privadas se aplica la norma que existe para cuando una empresa privada quiebra y no tiene con qué responder a sus trabajadores. Esa es la ley. Bueno, hay que cumplirla, no hay vuelta. Digo, de verdad que no es justificativo que el fondo no tenga la plata. El fondo tiene la plata para atender esto, ¿no? Para empezar. Dejaría sin cobrar a otros trabajadores, en el caso de otras empresas, y eso es absolutamente razonable de que el Banco de Previsión Social se preocupe por eso. Y que diga, y que bueno, y ahí por eso es necesaria la asistencia del Estado de una plata que va a recuperar el Estado, ¿no? Porque el fondo se va a seguir nutriendo y el Estado va a recuperar esa plata. Ahora, el camino A debería ser que el Estado pague tal cual se dispone en esa nueva ley y no recurrir a esa segunda alternativa del BPS, ¿no? Porque ahí también se estaría haciendo pagar a otras empresas y a otros trabajadores los despidos de Casa de Galicia. Bueno, a ese fondo lo nutren todos los trabajadores del Uruguay. Lo nutrís tú, y yo, todos lo nutrimos cada vez que cobramos un sueldo. Cobramos, va a nuestro aporte a ese fondo. El empresario hace su aporte a ese fondo. Y es justamente para estos casos. De verdad que no es fácil de comprender lo que ese eventual veto, que supongo será sobre ese aspecto. Ahí porque está, el otro estamos aspecto, hablando que va a ser parcial. Y cuando uno habla de parcial, piensa, bueno, ¿qué aspectos tiene la ley aprobada recientemente que puedan ser vetados? Una es el pago y la otra es la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo, lo único que dice la bolsa de trabajo es que se debe cumplir con la ley 22.022 que votaron los propios legisladores del oficialismo, la que trajo el ministro de Salud Pública para ser votada, que decía que las empresas que recibían el beneficio de socios, de nuevos socios, tenían que absorber una cantidad de trabajadores, que por decreto se fijó en la reglamentación de la ley en 21 trabajadores cada 1000 socios nuevos. Eso no se cumplió porque no tenía sanción. Esta ley lo que hace es, le da un plazo para que los absorban, para que empiecen a absorber hasta ese número de 21. Supongo que, bueno, que no habrá veto de una ley que dice que se cumpla la ley. Y después el otro aspecto fue redactado por el propio gobierno, el otro aspecto de esta ley, o sea que no... El del tipo de controles que hay que hacer en ese caso. Así que en realidad nosotros votamos un artículo propuesto por la bancada de gobierno, así que no creo que eso se vete. ¿Le sorprende tal vez la postura que adopta el presidente de la República ante esta situación? Porque usted manifestó, no quiero equivocarme con las palabras, pero que lo conocía y que entendía que no iba a vetar. Sí, porque yo dije que terminaba siendo una especie de crueldad que era impropia de la sensibilidad que ha manejado el presidente de la República en todos los casos. Y de verdad... ¿Cómo se siente con esta posibilidad de veto ante esta situación particular? Bueno, me siento de que no entiendo mucho. No entiendo y sé que en realidad lo que estamos es con un problema de asesoramiento claro. ¿Usted habló con constitucionalistas al respecto sobre estos temas? A ver si... Bueno, pero el tema constitucional es uno solo y es si hay creación de gasto, y en este caso no hay creación de gasto. Se va directamente había creación de gasto en el proyecto original que votamos en el Senado. El que presentó Salinas. Porque en el que votamos en el Senado antes del día 28 de octubre de esta última ley. Antes del 28 de octubre nosotros votamos una solución
que obligaba a ACE a absorber a los trabajadores mientras no eran absorbidos por las empresas. Ahí sí había creación de gasto y ese aspecto fue eliminado en el proyecto que fue considerado en diputados y que volvió al Senado. ¿Y por qué fue eliminado? Porque, bueno, porque nos pasamos de la fecha del 28 de octubre, un año antes de las elecciones, no se puede crear gasto. Podía interpretarse también que faltaba iniciativa del Poder Ejecutivo para hacerlo, o sea que ahí había una razonable suposición de inconstitucionalidad y por eso se eliminó ese artículo. Botana, ¿hasta dónde piensa llegar usted con esta bandera, con esta defensa que está haciendo? ¿Hay posibilidad en el Parlamento de levantar el veto presidencial? ¿Estaría, digamos, afín a una iniciativa de ese tipo? Sí, por supuesto. Todos en este sentido tenemos las facultades que nos otorga la Constitución y la ley. O sea que si estamos razonablemente convencidos de lo que debemos hacer, debemos ser constantes en ese camino. No podemos tener dos caras. Nunca lo hemos hecho de ese modo. Bueno, sería como pararse directamente en contra del presidente, de una decisión del presidente. ¿Se puede llegar hasta ahí como legislador de...? Yo no me he ofendido, no me he ofendido cuando el presidente utiliza su derecho y veta un artículo que yo he votado. Tampoco podría suponerse... Que el presidente se ofenda por esto. Y no correspondería, y más cuando esto es claramente basado en argumentos. No es por falta de cariño al presidente, no es por querer tener oposición política. Nada más feo para un legislador de gobierno que tener que discrepar con su propio gobierno. ¿No piensa que esto puede tener costos políticos? Bueno, la verdad es que uno no puede pensar en esas cosas. Lo que tiene que pensar es en que estamos acá para hacer las cosas bien hechas y que cuando uno está convencido de una situación, de su justicia, de que se ajusta a derecho, de que así se debe actuar, hay que hacer lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Ese es el dictado que hemos seguido por siempre en la actividad política y que vamos a seguir. 3/5 se necesitan para poder levantar el veto. Con los votos del Frente Amplio Cabildo, los dos de suyos y de Sartori, más el de Cardoso. Bueno, en este caso no sé, porque estaba cubriendo una suplencia. Cardoso entró en lugar de Lorenzo Valle. ¿Se podría alcanzar los 3/5? Bueno, sinceramente yo creo que cada legislador debe actuar de acuerdo a lo que su conciencia le demanda y se pueden alcanzar los 3/5 y también tenemos que ver que si no es así, el riesgo que asume el gobierno desde el punto de vista financiero, sí se veta, porque todavía no está el veto, ¿no? Hasta ahora todavía no está el veto. Estamos hablando de la suposición por un anuncio de alguien por allí, pero si se veta, lo que aumentaría el gasto del gobierno con nuestra ley respecto de lo que el gobierno quiere pagar es algo así como 12 millones de dólares. El resultado de los juicios incrementaría el monto que debe pagar el gobierno en 34 millones de dólares. Es decir que en cualquier análisis de riesgo es mucho más conveniente terminar con el problema y hacer lo que hay que hacer